Alabe al Señor con gozo y con alegría. Hoy vamos a aprender por la palabra cómo tener una familia consagrada. Creo que uno de los grandes retos de esta generación es poder bendecir la familia. Creo que uno de los grandes proyectos que como hijos de Dios debemos trabajar y alcanzar es llevar a nuestra familia a ese punto de consagración. La razón es esta. Levante la mano todos los que se acuerdan de la casa de su abuela y que ella solía tener allá guardada una vajilla que nadie la podía usar excepto las visitas especiales. Digan amén, yo los veo. Y le servían a uno en esos vasos de aluminio, en esos platos quebrados. Y la vajilla bonita estaba aparte, porque era para la visita especial. O sea, usted no era especial, eran otros los de la calle. Pero una de las particularidades de estas vajillas que estaban reservadas y que estaban aparte es que al estar reservadas se mantenían buenas, duraban, eran las que más se cuidaban. Ese ejercicio se llama consagrar. Consagrar es tomar algo y reservarlo para algo especial. Cuando algo se consagra, dura. Cuando algo se consagra, se mantiene funcional. Cuando algo se consagra, tiene la posibilidad de ser usado para cosas especiales. Hoy le quiero decir algo. Dios te entregó tu familia para cosas muy grandes. Dios te entregó tus hijos para cosas muy significativas. Dios te dio un hogar no para que vinieras a sufrir. Dios te entregó un hogar para que vinieras a ser bendecido. Y aunque hay que pasar momentos difíciles, yo estoy completamente seguro que tú y tu generación Dios la va a usar para cosas grandes. Pero el problema es que a veces nosotros carecemos de la consagración dentro de nuestra familia. Y hoy le voy a mostrar a través de la palabra la historia de un hombre, la historia de una familia que caminó en consagración. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante. Lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Repita ese nombre fuerte, 1, 2, 3, dígalo. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Eso significa que ambos eran levitas, eran sacerdotes. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno en esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Versículo 10. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Amén. Y esta porción de la palabra tan especial empieza a estructurar este mensaje del que hoy le voy a hablar. Hoy le voy a enseñar por la palabra cómo logramos tener una familia consagrada. ¿Por qué es tan importante el relato de Juan? La razón es esta. El último profeta en hablar del pueblo de Dios fue Malaquías. Y una vez Dios deja de hablar a través de Malaquías, viene un periodo llamado el periodo intertestamentario.
400 años de silencio, en donde Dios no habló, en donde la presencia del Espíritu Santo no usó a nadie, en donde hubo un total silencio. Fue en esa misma época donde el pueblo de Israel crea las sinagogas. En el Antiguo Testamento tú no ves la palabra sinagoga, fueron inventadas en el periodo intertestamentario. En ese periodo también empiezan a aparecer las tradiciones judías, las costumbres, y hasta inventan unos libros para enseñarle a la gente a interpretar la ley. Estos libros se llamaban talmudes. Y estos textos y estos escritos empezaron a tomar tanta fuerza que la gente le daba más importancia a las costumbres que a la misma palabra del Señor. Por eso cuando Jesús llega y aparece en escena, tiene que empezar a lidiar con tantas y tantas tradiciones que por 400 años ellos habían traído. Lo interesante es que para romper ese silencio, Dios escoge a una familia. Y no es la primera vez que esto sucede. Recuerden que en el Antiguo Testamento la Biblia dice que cuando Jacob llegó con su familia a Egipto, se establecieron y pasaron una gran cantidad de años en los cuales ellos se multiplicaron y se transformaron en esclavos de Egipto. Y para Dios acabar con esa esclavitud, escoge también a una familia, en este caso a un hombre llamado Amrán y a su esposa llamada Jocabed, los padres de Moisés. Y esto, ¿por qué me parece tan interesante? Porque cada vez que Dios va a hacer algo grande con el hombre, escoge a una familia. Y yo estoy completamente convencido que de la misma manera tu familia y mi familia, Dios las ha planificado para cosas grandes en esta tierra. Dígame amén si lo cree en esta preciosa mañana. Así que el silencio de Dios se acaba con Zacarías. Viene el ángel y le habla y le da una tremenda promesa de parte de Dios y le dice: Zacarías, llegó la hora en donde tu oración fue escuchada, y no solamente esto, vas a tener un hijo, lo vas a llamar Juan, y para cosas grandes este muchacho va a nacer. Y esto, vuelvo a repetirle, me parece profundamente importante, porque Dios a través de este mensaje nos muestra que una familia es seleccionada cuando empieza a caminar en consagración. Y quiero empezar mostrándole las características de una familia consagrada. La primera que quiero que estudiemos es esta: una familia consagrada vive en integridad. ¿Puede leerlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Vive en integridad. La palabra integridad implica hacer lo correcto. Una persona íntegra es una persona transparente. Una persona íntegra es una persona que no tiene nada que esconder. No hay pecados ocultos en su vida. De hecho, la descripción bíblica de Zacarías y de su esposa es la siguiente. La Biblia dice que ellos eran justos a los ojos del Señor. Usted puede actuar con justicia a los ojos del hombre, pero la verdadera justicia es la que nosotros manifestamos a los ojos del Señor. Pregúntese esto: ¿cómo estaría usted presentando su vida, su hogar, sus negocios, si todo lo que usted tuviera oculto fuera público? Eso es tener una vida íntegra. Tener una vida íntegra no es aparentar que yo soy alguien correcto. Tener una vida íntegra es ser genuinamente correcto. Y para poder bendecir nuestra familia, tenemos que esforzarnos por ser personas íntegras. Yo veo padres que dicen: pastor, yo no me soporto a estos hijos, yo no me soporto a esta esposa, yo no me soporto a este hogar. Una buena pregunta que deberías hacerte es: ¿estás caminando en integridad? Porque la integridad es el combustible que bendice a los hijos. La integridad es el combustible que bendice a la familia. Cuando tú caminas en integridad, tú tienes autoridad dentro de tu casa. Cuando tú caminas en integridad, tú tienes autoridad en tus hijos. Cuando tú caminas en integridad, tú puedes corregirlos y decirles: eso no es correcto, porque eso nunca lo has visto en mí. Todavía recuerdo un día en donde estábamos con Jerónimo. Él estaba en un momento jugando con su hermana y de repente se le sale una mala palabra de la boca. Mire, todos nos alarmamos, todos. Yo le dije: Jerónimo, ¿y de dónde sacaste esa palabra? Él se quedó así en silencio y le dije: dime una cosa, ¿cuándo me has escuchado a mí o a tu mamá decir una mala palabra? Y él dijo: nunca, papá. Le dije: ok, en esta casa y en tu vida y por esa boca no se dicen malas palabras. Santo remedio, no volvió a pasar.
Porque a veces nosotros queremos corregir a nuestros hijos y corregir a nuestras generaciones en cosas donde nosotros estamos dañados. Péguele un codazo al que tiene a su lado y dígale: para que mi familia sea íntegra, yo tengo que ser íntegro. Si alguien me está entendiendo, dígame amén. Para que mi familia ande de manera correcta, yo tengo que andar de manera correcta. Y la Biblia lo dice de Zacarías y de Elizabeth, dice que eran justos a los ojos del Señor. ¿Cuántas personas estarían avergonzadas si todo lo que tienen guardado saliera a la luz? ¿Cómo te presentarías delante de tu familia, delante de los demás, si cada una de las cosas que están escondidas fueran públicas en ti? Escuche esto: que hayan cosas que estén guardadas no significa que estén escondidas, porque nadie puede esconder nada a los ojos del Señor. Y quiero que escuches esto: cuando tú decides caminar en integridad, tal vez Dios trajo esta palabra para decirte: ponle un alto a cada pecado con el que estás lidiando. Escúchame lo que te voy a decir. Hay dos personas que saben lo que estás haciendo: el enemigo y Dios. ¿Y sabes por qué Dios te está dando esta palabra? Porque te está dando tiempo de que te endereces, porque te está dando tiempo de que sueltes eso y pongas tu camino de manera correcta. El enemigo no. El enemigo está esperando el momento indicado para destaparlo y avergonzarte. El enemigo está esperando el momento indicado para sacarlo a la luz y destruir las cosas más valiosas que tienes. Pero hoy Dios, a través de la palabra, te está diciendo: vuelve a consagrar a tu familia. ¿Y cómo se consagra a tu familia? Tomando la decisión de vivir en integridad. Escucha esto: la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Vuelve a caminar en integridad. ¿Quieres ver el favor de Dios? Vuelve a hacer lo correcto a los ojos del Señor. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén. Necesitamos familias íntegras otra vez. Pero no solamente ellos entendían que Dios los veía, sino que además eran cuidadosos en obedecer los mandamientos del Señor. Esto es tan importante porque me habla de dos cosas: me habla de conciencia, pero también me habla de cuidado. Escuche bien: cuando una persona pierde la integridad, esta persona ya actúa sin pensar. Cree que sus pecados no van a ser descubiertos, cree que sus andanzas no van a tener consecuencias. Escucha esto: tener una vida en integridad es tener precauciones y decir: si esto no le agrada a Dios, entonces no lo voy a hacer. Si esto me puede perjudicar, entonces no lo voy a hacer. Cuando usted decida caminar en integridad, usted va a traer bendición de Dios sobre su familia. La consagración se activa cuando en un hogar hay integridad. Pero no le estoy hablando de un comportamiento de apariencia. Le estoy hablando de un comportamiento genuino del corazón, donde tú dices: voy a vivir esta vida porque nace en mi corazón. Le voy a contar lo que pasó hace algunos días en mi casa. Era un domingo. Ese día yo iba para mi casa, salí de la iglesia. Los niños estaban un poquito indispuestos de salud. Mi esposa también estaba con un malestar en su columna, así que no pudieron venir a la iglesia. Se conectaron de manera virtual. Y yo fui a comprar el almuerzo para llevárselos a la casa. Fui, compré, llegué. Le voy a confesar, yo iba con un hambre, pero brava, fuerte. Llegué al apartamento, mi esposa nos recibió, fue y sirvió la comida, la puso sobre la mesa. Llegó Anita, ustedes algunos conocen a Anita. Anita come el doble de lo que come el hermano, así que mi esposa sirve los platos, pone los platos sobre la mesa y yo empiezo a comer. Y Anita detrás mío: y hágale también, y échele guacamole a las papas. Y coma, estábamos comiendo. Cuando de repente llamo a mi hijo que está en el segundo piso y él baja. Jero, ven a comer. Y Jerónimo viene rápido, se sienta en la mesa, tiene el plato ahí y hace lo siguiente: Padre, en el nombre de Jesús, bendigo estos alimentos. Gracias, Padre, por lo que está ahí. Cuando yo estoy, a mí casi se me vuelve la papa de la pena. Cuando yo veo a este pelado orando, dije: Señor, qué vergüenza. Yo solté el plato y empecé a orar también. Yo dije: Señor, perdona a este pecador. Le dije: Anita, deje de comer, hombre, que están orando. El chino termina y empieza a comer. ¿Sabes? Sentí en mi corazón dos cosas: pena, pero también gratitud. Pena porque dije: este chino de 7 años en ese momento me está enseñando a mí que a Dios hay que darle el primer lugar. Y agradecimiento porque dije: yo no le mandé a él a orar, yo no le dije: dele gracias a Dios por los alimentos. Fue algo que brotó de su corazón.
Eso es integridad. Y por eso tenemos que trabajar cada día por ver a unos hijos que tú te sientas orgulloso de decir: estos hijos están haciendo lo correcto, no solamente porque yo se los estoy pidiendo, sino porque están viendo el ejemplo y porque deciden amar a Dios. El logro más grande tuyo como padre no va a ser cuando tu hijo se gradúe, aunque va a ser una gran bendición. El logro más grande no va a ser cuando tu hijo se case, aunque va a ser una gran bendición. Tu logro más grande como padre no es cuando tu hijo compre su casa o su carro, aunque va a ser una gran bendición. Tu logro más grande es cuando veas a tus hijos amar y servir a Dios con toda el alma y con todo el corazón. Pero para eso tenemos que ser una familia consagrada. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. A eso hay que trabajar y a eso hay que apuntarle. Pero déjeme mostrarle lo segundo, y es que una familia consagrada en segunda instancia sirve a Dios. La Biblia dice en el versículo 8 que Zacarías servía a Dios. Él no solamente era un sacerdote, además de esto, Zacarías estaba en función de las labores dentro del templo. Escuche bien, una persona empieza a servir a Dios cuando cambia su mentalidad, cuando deja de pensar: ahora, ¿qué va a hacer la iglesia por mí? ¿Qué va a hacer Dios por mí? Un siervo de Dios piensa al revés y dice: ¿qué puedo hacer por Dios? ¿Qué puedo hacer por su iglesia? Y hay gente que dejó que su servicio se apagara. Hoy te quiero decir algo: Dios nos llamó para servirlo también. A Dios le gusta que lo sirvamos. Y hay gente que se llenó de ocupaciones, se llenó de compromisos, se llenó de tareas y tiene tiempo para el gimnasio, tiene tiempo para el estudio, tiene tiempo para el trabajo, tiene tiempo para el ocio, tiene tiempo para el cine, tiene tiempo para la comida, pero no tiene tiempo para servir al Señor. Escuche esto: cuando sacas el servicio, le abres puertas a que tu familia pierda la consagración. Si hay algo importante, si hay algo en lo que tenemos que esforzarnos, es en servir a Dios. Esta semana estuve predicando en uno de nuestros grupos y me encantó las palabras del anfitrión cuando nos está dando la bienvenida. Y entre todas las cosas que dijo, aquel hombre lanza la siguiente palabra y le dijo: yo les doy gracias por venir a mi casa al grupo. Y yo le he dicho al Señor que en esta casa donde yo viva siempre habrá un grupo para que la palabra del Señor se predique. Yo me quedé mirándolo y dije: esa es la actitud, eso es poder servir al Señor. Pero hay gente que dejó que el servicio se les apagara, que el fuego a Dios se les apagara. Antes predicabas y ahora ya no tienes ni tiempo. Antes servías y ahora dices que ya no puedes. Aprende a servir al Señor. Usted ha visto cómo Dios está trayendo un crecimiento tan grande a la iglesia. Usted ha visto cómo Dios está trayendo un dinamizar a este lugar. ¿Sabe qué se necesita? No solamente la mano poderosa de Dios, que es el soporte, sino también obreros que digan: vamos a servir al Señor. A mí me encanta cuando nuestros hijos nos ven. ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a servir al Señor. Desde que dejaste de servir a Dios, volviste a hacer cosas que antes no hacías. Desde que dejaste de servir a Dios, volviste a escuchar cosas que antes no escuchabas. Es que el servicio nos ayuda a consagrarnos. El servicio nos ayuda a decir: voy a vivir una vida correcta, porque es que yo soy siervo de mi Padre Celestial. Hoy te voy a decir algo: cuando servimos a Dios, inspiramos a nuestras generaciones. Servir a Dios nos hace gente humilde. Servir a Dios nos engrandece delante del Señor. Servir a Dios inspira a nuestra familia. Para mis hijos es muy normal que papi les diga: voy a atender unas consejerías, tengo que ir a predicar, voy a estar sirviendo al Señor. Y con la pandemia y la virtualidad, pues ahora podíamos atender citas desde la casa de manera virtual. Y hace unos meses fui a recoger a Jerónimo, se subió al carro saliendo de la escuela y me dice: papi, dime mi amor, felicítame. Le dije: ¿por qué? Porque hoy atendí una consejería. Y dije: sí, ¿y eso? Sí. Imagínate que había un niño en el salón que estaba muy mal geniado, muy enojado. ¿Y tú qué le dijiste? Yo lo senté y le dije: vamos a hablar, te voy a dar una consejería. Y lo sentó. Y antes de hablar le oró por él. Y le dijo: cuando tú te enojes, respira y cuenta hasta 10. Y el muchacho le dijo: pero yo ya conté hasta 10, entonces cuenta hasta 100. Y tienes que arrepentirte, porque si sigues así enojado y Cristo viene por su iglesia, te vas a condenar. Y el niño le dio miedo y cambió. Dije: ¿verdad, hijo? Me dijo: sí. Y para mañana tengo otra cita con un niño de tercero. Dije: ¿verdad? ¿Y eso? Sí, porque se le comió la lonchera a un muchacho y yo le dije que eso es robar, y el que roba también se va a condenar. Ay, Señor de los ejércitos celestiales.
Uno de mis personajes favoritos en la Biblia se llama Obed-Edom. A Obed-Edom le llevaron la presencia de Dios, el arca, a su casa. Y cuando David decidió que la sacaran, ¿sabe qué hizo Obed-Edom? Se fue a vivir cerca del arca. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los siguientes personas que escoltaban el arca de la presencia de Dios fueron los hijos de Obed-Edom. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Si tú decides servir a Dios, eso también va a impactar a tus hijos y a tus generaciones. Yo no sé usted, pero yo sueño con el día. Yo sé que mis hijos algún día van a desarrollar su vida, y quiero que sean personas de bien, y quiero que sean profesionales, y quiero que puedan desarrollarse y servir a la vida. Pero no hay nada más bonito que ver a unos hijos sirviendo al Señor. Este altar también está reservado para tus generaciones. Este altar también está reservado para tus nietos. La obra de Dios necesita obreros, y hay gente que está apagada porque dejó de servir a Dios. Vuelve otra vez a activarte y dile: Señor, yo nací para servirte, yo nací para hacer cosas grandes. El servicio consagra el corazón. Ahora, hay que tener un equilibrio, porque algunas personas están en los polos peligrosos. El primer polo peligroso es el que no sirve a Dios, y el que tiene tiempo para todo menos para Dios. Eso es un polo muy peligroso, porque usted cae en una inactividad espiritual y se vuelve una persona que solo recibe y recibe y recibe, y se le olvida dar. Pero el otro polo es el que solamente sirve y sirve y sirve y sirve y sirve y sirve y sirve, y voy para la iglesia, estoy con Dios, y se le olvida a su familia. Hay una historia muy triste en la Biblia, y es la historia del que en mi concepto fue el mejor juez de Israel, llamado Samuel. La Biblia dice que con Samuel Dios restableció la vida espiritual del pueblo. Dios vuelve a traer integridad en ellos. Dios vuelve a traer honra a su presencia a través del tiempo, del periodo donde Samuel es el juez. Pero ¿sabe qué dice el libro de Samuel en el capítulo 8? Que los hijos de Samuel no eran iguales a su padre. La Biblia dice en el libro de Samuel que los hijos de Samuel, en ellos había corrupción en su corazón, que ellos, para poder hacer el servicio, le pedían dinero a las personas, y empezaron a dañar al pueblo a tal punto que los ancianos se reúnen y le dicen: pongamos un rey, porque es que el día que tú te mueras con tus hijos no hay esperanza. Qué terrible que Samuel fue una bendición para la calle, pero no pudo ser una bendición para su casa. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que tener un equilibrio en la vida. Hay que servir a Dios, pero no hay que descuidar a la familia. Otra vez, hay que servir a Dios, pero no hay que descuidar a la familia. Hay que servir a Dios, dar lo mejor, pero también hay que darle lo mejor a la familia. Y ese equilibrio se logra cuando entiendes que debes vivir una vida íntegra afuera, pero también dentro de tu propia casa. Yo no quiero que mis hijos digan: mi papá es pastor porque él es pastor afuera en la calle. Yo quiero que ellos puedan saber que dentro de la casa papá también se comporta como un hijo de Dios. Y para eso tenemos que volver a la consagración. Dígame amén si me está entendiendo en esta preciosa mañana. Pero alabe al Señor si quiere hacerlo. Ahora déjeme mostrarle la tercera característica de una familia consagrada, y es esto: una familia consagrada es disciplinada por Dios. Otra vez, ¿es qué? Disciplinada por Dios. El versículo 18 nos cuenta la respuesta de Zacarías a semejante promesa que Dios le da. Viene el ángel, se le aparece y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido contestadas. La Biblia dice que Zacarías y Elizabeth ya estaban ancianos. ¿Usted cree que Zacarías a esa edad todavía estaba orando para dejar embarazada a la esposa? Respóndame. ¿Usted cree que a esa edad le estaba diciendo: Señor, préndeme el motor a ver si lo logro? No. Seguramente era una oración del pasado. Seguramente fue una oración de su juventud diciendo: dame un hijo, porque además un hijo en la cultura era honra, era un legado. Y tal vez llegó un punto de resignación donde Zacarías dijo: bueno, ya, Señor no me lo dio, pero vamos a servir al Señor, vamos a ser consagrados. A pesar de que no tenía lo que él estaba pidiendo, eso no impidió que él fuera una persona correcta a los ojos del Señor. El ángel viene y le dice: Dios ha escuchado tu oración. Te vamos a dar un hijo. Dios te va a entregar un hijo y va a ser de bendición. Mire la palabra tan impresionante: el espíritu de Elías va a estar en él. Wow.
La respuesta de Zacarías, un hombre lleno del Señor que amaba a Dios, consagrado, ¿cuál debió haber sido? Amén, aleluya, sí, amén, lo creo, alístate, Elizabeth. No, la respuesta de Zacarías fue la siguiente. Versículo 18. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel y estás en la presencia de mi Señor. Estoy en la presencia de mi Señor. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta que el niño nazca. Diga conmigo: disciplina. Disciplina. Más fuerte. Disciplina. Aunque era una familia consagrada, no era una familia perfecta. Entonces, caminar en consagración implica que yo voy a vivir una vida que agrade a Dios. Pero claro, a veces podríamos equivocarnos. De hecho, Zacarías se equivocó. En lugar de responder con fe, respondió con duda. Y yo no veo a Dios diciéndole: tranquilo, Zaca, no te preocupes, vas a ver que lo vas a lograr y tú vas a poder y vas a sacar fuerzas como las del búfalo, y Elizabeth también. No, no, no. Cuando él no cree, lo disciplina, le dice: no cree, entonces lo voy a dejar sin poder hablar. Porque la disciplina de Dios tiene un propósito, y es quitarte lo malo y hacer que lo bueno crezca. Y hay gente que le ha dicho: Señor, yo quiero ver mi familia en bendición. Y Dios dice: para allá es que vamos, mi hijo. Y entras en la disciplina de Dios. Porque la disciplina de Dios te quita lo malo y te ayuda a desarrollar lo bueno. Dios disciplina a sus hijos como el Padre a quienes los ama. La disciplina de Dios nos guía a hacer la voluntad de Dios. El ángel le dijo de parte del Señor: tú vas a tener un hijo. Y no importa que estés anciano, no importa que la edad esté avanzada, vas a tener un hijo y será de bendición. Zacarías no lo cree, Dios lo disciplina, pero él tiene que moverse en la dirección correcta, la voluntad de Dios. Porque la forma correcta de salir de la disciplina de Dios es obedeciendo a Dios. Hay gente que ha sido disciplinada y no ha salido de los problemas porque están haciendo su propia voluntad. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Por grande que sea su desierto, por grande que sea tu problema, por gigante que sean tus adversidades, de los problemas no se sale haciendo tu voluntad. De los problemas se sale haciendo la perfecta voluntad de Dios, aunque parezca una locura. Si quieres ver la bendición de Dios sobre tu vida, extiende tu vida y dile: Señor, tengo esto dañado, tengo esto fracasado, tengo esto quebrado, no sé qué hacer con este hijo, no sé qué hacer con esta circunstancia. Y la forma de resolver cualquier problema es doblando tus rodillas y diciendo: no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer la perfecta y santa voluntad de Dios sobre mi vida. Eso traerá la bendición a tu vida. Obedecer a Dios. Dígame amén si me están entendiendo, por favor. Hace unos días iba en el carro con mi hija y mi esposa, y Anita, que acaba de cumplir 5 años, en ese momento nos hace una pregunta bien incómoda. ¿Cuántos padres de niños hay aquí? Levante la mano y los veo. Pero levántela bien en alto. Yo sé que son tremendos, pero sin pena. Y la niña me lanza la siguiente pregunta. Me dice: papi, ¿cómo nacen los niños? ¿Cómo nacen? No, ¿cómo se hacen los niños? Uy, yo dije: padre, la niña tiene 4 años, ¿yo cómo le explico eso ahorita? Más adelante le digo. Yo me empecé como a incomodar. Con el niño no me dio tanta incomodidad, pero con la niña me dio un poquito más. Yo dije: ay no, yo no le quiero responder eso a ella. Y empecé como a tratar de evadirla, pero ella es muy insistente. Yo quiero saber cómo se hacen los niños. Entonces mi esposa, Dios la usó, yo no sé si para arreglar el problema o para agrandarlo, pero viene y dice lo siguiente: ay, amorcito, Dios le dio a papá una varita y papá tocó con la varita a la mamá y ahí llegan los niños. Yo dije: ya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ya, me relajé, dije: ya. Anita viene y dice:
¿Dónde está la varita? Papi, ¿me la muestras? Ana no, pero Ana es muy intensa. Dice, no, pues que me la muestren. Yo quiero ver la varita. Muéstramela. Yo, no, Ana, ya. Le abrí la ventana y dije, mire el paisaje. Y ya la distraje y ahí se fue. Pues ¿sabe qué pasó con Zacarías? El ángel lo deja mudo, pero tuvo que usar la varita. Y ella se fue donde Elizabeth y le dijo, sin palabras, yo no sé cómo lo logró, pero lo logró. Porque la Biblia dice que aún en medio de su edad anciana, Elizabeth va a concebir un hijo de Zacarías. Aunque estaba en medio de la disciplina, él empezó a hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Escúchame esto porque es poderoso. Vamos a la Biblia, le voy a mostrar algo interesante. El versículo 57 cuenta algo muy lindo. Vamos a la palabra del Señor. Versículo 57. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos los vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Quién había dicho que el niño se llamaba Juan? El ángel de Dios. Porque ellos tenían una instrucción. Y aunque culturalmente los hijos tenían que heredar el nombre de uno de sus antepasados, Dios había hecho algo especial con ellos. Cuando una familia está consagrada, no se mueve ni por las costumbres ni por las tradiciones, y es que todo el mundo lo hace. Una familia consagrada se mueve por las instrucciones de Dios. Ay, pastor, es que todas las familias hacen esto. Sí, pero mi familia es una familia consagrada. Pastor, es que todas las familias en los cumpleaños toman trago. Yo cómo no voy a regalar, que la regalen todos. Mi familia es una familia consagrada. Si les gusta con Coca-Cola, bienvenidos, y si no, pues aquí no se puede, porque esta es una familia consagrada. Me encanta de Elizabeth, que en medio del silencio de Dios, en medio del silencio de su esposo, Zacarías, ella dice, no, la instrucción es que se llame Juan, y este niño se va a llamar Juan. No contentos con ello los demás, dice, vamos a preguntarle al papá. Mire lo que dice la Biblia. Versículo número 61. ¿Cómo? Exclamaron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos, escribió su nombre y dijo, Juan. Escuche esto. Versículo número 64. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. ¿Sabe por qué la disciplina de Dios es tan importante? Porque las últimas palabras de Zacarías, en medio de su confrontación con la presencia de Dios, fueron de duda. Pero las primeras palabras de Zacarías, cuando Dios sale de la disciplina, fueron de alabanza y de gloria al Señor. Así funciona la disciplina de Dios. Entras de una manera, pero sales de otra. Y hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, porque yo sé que hay gente aquí que dice, pastor, yo siento que mis hijos están en medio de la disciplina de Dios. Yo siento que mi relación de pareja está atravesando la disciplina de Dios. Yo siento que un esposo, una esposa, un padre, una madre están atravesando la disciplina de Dios. Hoy te lo voy a decir, entraste de una manera, pero saldrás de otra, en el nombre poderoso de Jesús. Las primeras palabras de Zacarías no fueron, ay, qué lindo mi niño. Ay, no, las palabras de Zacarías fueron, la gloria y la honra son de Dios por siempre y para siempre. Eso es ser disciplinado con Dios. Entras con duda, pero sales con la fe arriba e intacta. La disciplina de Dios te cambia. La disciplina de Dios bendice a tu familia. Pero quiero mostrarle lo cuarto y último. Y es que una familia consagrada, en última instancia, es de bendición para otros. Y esto me impacta profundamente, porque el versículo 65 dice lo siguiente: todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea.
los que la oían meditaban sobre los acompañamientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor está sobre él de una manera especial. Zacarías es disciplinado y pierde la capacidad de hablar por los meses en los que su esposa estaba en el proceso de gestación, de embarazo, y mientras que el niño fue fabricado con la varita. Él no puede hablar en ese tiempo. Pero una vez él vuelve a hablar, la Biblia dice que ese milagro del habla de Zacarías activó en todos los que estaban en el templo un temor reverente. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque Dios se valió de ese milagro para activar una atmósfera de fe en un pueblo que venía de 400 años de silencio. Todo el mundo empieza, se admiran, se sorprenden, acaban de ver un milagro sobrenatural de Dios, al punto que cuando ven al niño, ellos mismos dicen: ¿quién será este niño? ¿Quién será él que tiene cosas tan y tan especiales? Lo que te quiero decir es esto: lo que para la familia de Zacarías fue una disciplina, fue un proceso de cambio, Dios lo usó como algo de bendición para otras personas. Mírame a los ojos y escúchame. Tus más grandes procesos, tus más grandes disciplinas, tus más grandes temporadas de formación no solamente te van a ayudar a ti, van a inspirar a otros también para que amen y sigan al Señor. Hay gente que dice: pastor, ¿qué cosa grande puede hacer Dios de esta tragedia? ¿Qué cosa grande puede hacer Dios de esta dificultad? ¿Qué cosa grande puede hacer Dios de este colapso en el que estoy viviendo dentro de mi casa? Hoy te voy a decir: yo tengo un Dios especialista en tomar los fracasos y transformarlos en bendición. Yo tengo un Dios especialista en tomar lo que no sirve, hacerlo funcional para gloria y honra de su nombre. Pero eso solamente se va a lograr cuando decidas vivir como una familia consagrada. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Tu vida, tu familia será de bendición para otras personas. Y esto es maravilloso. El versículo 67 dice: entonces su padre Zacarías se llenó del poder del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Tremendo. Qué forma de acabar con el silencio, Padre. Tomas a una familia, la llenas de tu Santo Espíritu, y este hombre empieza a anunciar. Mire las palabras de Zacarías. Versículo número 68. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Versículo 76. Este me tocó el alma y el corazón. Mire lo que le dice Zacarías a su hijo: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Siga, por favor. Y dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Siga. Gracias a la tierna misericordia de Dios, a la luz matinal del cielo, está a punto de brillar entre nosotros. Siga, para dar luz a los que están en la oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Y aquí viene el nombre del chiquitín, y dice: Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. El resultado de una familia consagrada tiene nombre propio: Juan el Bautista. Del mismo que Jesús dijo: todos los profetas del Antiguo Testamento, ninguno se compara a Juan. Hoy te voy a decir algo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero yo creo en lo profundo de mi corazón que Dios va a levantar nuestra familia y nuestras generaciones para cosas enormes, para cosas impresionantes. Pero para que eso se logre, necesitamos ser una familia consagrada.
Y yo quiero terminar esta palabra haciendo una pregunta en esta mañana, y es esta: de los principios que hoy usted recibió, de lo que hoy Dios habló a nuestro corazón y a nuestra vida, ¿qué cosas tal vez son parte del pasado en usted? ¿Qué cosas no están presentes en su familia? ¿Cuáles, pastor? ¿Será que caímos en el vacío de vivir una vida distante de la integridad? Haces tus negocios a tu manera y se te olvida hacer los negocios con integridad. Manejas tu dinero a tu forma y se te olvida manejarlo con integridad. Tu celular está lleno de todo menos de integridad. Tu comportamiento para con los demás incluye todo menos la integridad. La forma en la que le hablas a tus hijos, en la que tratas a tu esposa, a tu esposo, habla de todo menos de integridad. Te comportas peor que un impío en la calle. Y tienes la osadía de herir, de dañar, de ofender, como una persona que carece de integridad. Pero si tú le preguntas si usted quiere una familia feliz, ay sí, pero yo no sé cómo. Pues ¿cómo? Viviendo en integridad otra vez, haciendo lo correcto a los ojos del Señor, sacando de nuestra vida lo que no es correcto. ¿Será que el servicio a Dios es algo del pasado en usted? Y hasta tiene fotos. Mire cuando yo servía, mire cuando yo estaba. Y ahora hay tiempo para todo menos para servir al Señor. Tal vez algunos entraron a la disciplina de Dios y no han entendido que esa disciplina no vino a dañarles lo bueno, vino a quitarles lo malo, que es distinto. Y la única forma de poder salir victoriosos de esa disciplina es haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y por último, yo no sé usted, pero yo quiero que mi familia, que mis generaciones puedan ser de bendición para los demás. No solamente para mí, también para los demás. Y para que logremos eso, necesitamos volver a la consagración. Yo quisiera hacer una oración muy especial por todos aquellos que dicen hoy: pastor, yo también quiero que mi familia se vuelva a consagrar. Yo también quiero que mis hijos vuelvan a la consagración. Tal vez por algún tiempo tendrás que hacerlo tú solito, porque la mejor forma de predicarle a nuestra familia no es con nuestras palabras, es con nuestro ejemplo. Algunas personas hasta se van a desesperar y dicen: pastor, es que yo quiero que ya estén todos aquí, que todos estén ahí. Y ahí voy, yo los regaño y los insisto y les digo: no les voy a hacer almuerzo si no van a la iglesia y vienen con hambre al culto. Y me toca así extorsionarlos. Y yo sé que es difícil al principio, pero ¿sabes qué me encanta de la historia de Zacarías? Que llegó un día en donde Dios le dijo a Zacarías: oiga, he oído tu oración y tu respuesta va a llegar. Hay alguien aquí que ha estado consagradito, tal vez solito en su casa, y dice: pastor, yo a veces quisiera que ellos oren conmigo, a veces quisiera que ellos busquen conmigo, a veces quisiera que ellos amen a Dios, que los sirvan conmigo. Pero hoy te voy a decir algo: llegará el día en donde Dios escuchará y va a responder tu oración. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén en esta preciosa mañana, por favor. Ponte sobre tus pies, cierra tus ojitos, levanta tus manos al cielo. Llegó la hora de ponernos a cuentas con el Señor. Si tal vez la consagración se marchó de tu casa o de tu vida y tú dices: pastor, le voy a decir la verdad, vivo como una persona desordenada, como una persona que no respeta a Dios, vivo como una persona que lo sacó de escena a Él. Hoy es el momento de volver
a estar en consagración con Dios. Levante sus manitos lo más alto que pueda y ore conmigo y dígale: Señor, yo te doy gracias en esta preciosa mañana. Gracias por hablar a mi vida y a mi corazón hoy y recordarme cuán importante y cuán necesaria es tener una familia consagrada. No solamente vivir como quien persigue el éxito, el dinero, los recursos, la fama, el reconocimiento. No, eso todo es pasajero. Vivir como aquellos que saben que la mayor victoria de esta tierra es verte sonreír, Señor. Ayúdanos a honrarte. Disciplínanos hasta que volvamos a amarte con todo el alma y con todo el corazón. Levante sus manitos y dígale: ayúdame a salir de estas pruebas. Ayúdame a salir de estos desiertos en donde por momentos siento el dolor, el vacío, la incertidumbre. Pero hoy Dios ha dicho: a una familia consagrada yo le voy a responder. A una familia consagrada yo voy a obrar sobre ellos. Aunque el milagro parezca una locura, para Dios todo es posible. Señor, hoy te honramos y te agradecemos. Nuestra alma te alaba y te glorifica, y recibimos en nuestro corazón tu palabra y salimos en un instante cuando esta celebración termine, determinados y decididos a vivir una vida en consagración, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. En la vida, cuando nosotros nacemos, crecemos y nos desarrollamos, constantemente estamos en la búsqueda de algo llamado propósito. Y la palabra propósito es algo tan importante y tan valioso en la vida de una persona, porque cuando alguien no lo tiene es en donde en realidad se notan los vacíos en la vida de alguien. Por ejemplo, una persona que no tiene claro un propósito es alguien que vive en despropósito. Permítame explicarle cómo se siente. El despropósito es una sensación de no saber para qué estoy en la tierra. El despropósito es una sensación de vacío y de agonía en el alma, en donde hago muchas cosas, pero me siento vacío. El despropósito es una de las armas más poderosas que el enemigo ha usado contra esta generación, porque él sabe que una persona sin propósito no necesita él matarla, ella sola anhela morirse porque no quiere vivir. No hay una razón de peso por la cual esa persona sienta una motivación para seguir adelante. Y peor aún, si alguien sin propósito entra en medio de un fracaso, en medio de una ruptura o en medio de un momento difícil, siente que ya no hay nada por lo cual esa persona deba o quiera luchar. El despropósito es terrible. Y hoy quiero hablarte de eso. Hoy quiero darte a través de la palabra 3 principios que encontré que te van a ayudar a cuidar y a proteger el propósito de Dios en tu vida. Pastor, es algo tan importante, pero ¿qué hacer con los que no conocemos nuestro propósito? Conforme vayamos navegando por la palabra se lo voy a enseñar, pero lo que quiero decirte es que cuando tú logras descubrir para qué Dios te puso en esta tierra, cuando logras descubrir cuál es el sentido, cuál es la meta, hacia dónde va tu vida, entonces tus días no van a ser días perdidos, tus esfuerzos no van a ser esfuerzos perdidos, porque todos los que estamos aquí fuimos diseñados con un propósito de parte de Dios. Esa mentira que el diablo está tratando de venderle a esta generación, que tu vida no importa, que tu vida es un fracaso, que no hay nada que hacer con tu hogar, que no hay nada que hacer con tu juventud, que no hay nada que hacer con tu familia, no es más que una falsedad, porque cuando Dios te diseñó, implantó en ti un propósito. El problema es que muchos de nosotros no cuidamos ese propósito, no cuidamos esa meta que Dios nos entregó. Y hoy te voy a mostrar a través de la palabra cosas prácticas y sencillas para que aprendas a proteger ese tesoro que Dios te dio llamado propósito. Y para eso quiero que hoy estudiemos esta palabra que la hemos titulado no dañes tu propósito. ¿Puedes repetirlo conmigo a la cuenta de 3 fuerte? 1, 2, 3.
no dañes tu propósito. Acompáñeme a la palabra del Señor a Mateo capítulo número 16, versículos 21 al 23, porque ahí está el eje estructural de esta palabra. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, como siempre la Nueva Traducción Viviente dice así la palabra del Señor. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría. ¿Puede repetir esa palabra fuerte conmigo? 1, 2, 3. ¿Y qué? Sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Me encanta esta palabra, porque fue la primera vez en la que Jesús le revela a sus discípulos su propósito. Ellos estaban con él y habían visto los milagros, habían visto las señales, habían visto cómo el Espíritu Santo, dice el Evangelio según Lucas, usaba a Jesús y se manifestaban los milagros de una forma sobrenatural. Ellos habían visto a Dios hecho hombre, pero por primera vez Jesús les dice: muchachos, yo vine a esta tierra y por un tiempo voy a sufrir, me van a entregar, incluso me van a matar. Cuando Pedro escucha eso, es movida su humanidad, se lleva a Jesús y le dice: ¿cómo es posible que eso te pase? De ninguna manera, mi Señor, tú no puedes morir. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás. ¡Qué cuadro! ¿Cómo vas a llamarle Satanás a tu discípulo? Ahora vamos a entender por qué todo esto está jugando en contra o a favor de muchas vidas de las que están en este lugar. Porque es a través de esta palabra en donde vamos a aprender cómo proteger o cómo descuidar el propósito que Dios nos entregó. Ahora, ¿de dónde viene nuestro propósito, pastor? Pues déjeme explicárselo. El propósito de una persona se empieza a construir con su relación con su Padre. ¿Puede repetir esa palabra conmigo, por favor? No dije madre, no dije abuelo, no dije abuela, dije padre. El padre en la Biblia representa un derrotero a seguir en la vida de una persona. El padre representa una figura muy importante para determinar el propósito y el futuro de los hijos. Según la Biblia, en la boca del padre reposaba la bendición de los hijos. Por eso tú ves en la palabra que para ellos era tan importante ir delante de su padre y que su padre declarara sobre ellos bendición y declarara un futuro. Es lo que hago con mis hijos. Yo bendigo a mis hijos y digo: Señor, declaro que les va a ir bien, declaro que van a casarse bien, que van a tener buenos hogares, buenas familias, que tú les vas a dar gracia, que tú les vas a dar sabiduría, porque yo sé que en mi boca como papá hay poder para darle un futuro a mi hijo. Ahora, yo no conté con esa misma respuesta, porque mi papá no le enseñaron eso en su casa. A mi papá le enseñaron que si no servía para el estudio, se tenía que ir a trabajar. Y fue un hombre muy seco, muy parco, muy inexpresivo. Pero mi papá no fue de esos hombres de decirme: vas a ser grande en la vida, vas a triunfar, yo voy a estar ahí para... No, mi papá simplemente trabajó y se esforzó y con mucha dedicación, gracias a Dios, siempre puso el pan sobre la mesa. Pero nunca determinó algo profético para mí como hijo. Ahora yo estoy cambiando la historia con mis hijos, porque recibí en Dios el propósito de mi vida. Y ahí viene la reparación o la restitución de Dios. Y es que algunos dicen: pastor, ¿y qué hacer cuando mi padre no marcó ese futuro para mi vida? Porque el futuro el padre lo marca a través de dos cosas: a través de sus palabras y a través de su ejemplo. Hay personas aquí
que recibieron un ejemplo terrible de sus padres, que han recibido un ejemplo inapropiado de sus padres, pero por eso Dios se manifiesta a nosotros como Padre, porque Él viene a corregir el propósito de nuestras vidas. Lo que te quiero decir es esto: en la descendencia de mis padres venía un hombre trabajador, maestro de construcción, otro muchacho maestro de construcción, otro hijo maestro de construcción. Yo tenía que ser un maestro de construcción, pero si hubiera alcanzado a estudiar, por lo menos hubiera sido un ingeniero civil o un técnico en algo, pero esa era la línea que yo traía. Cuando yo llego a Cristo, Cristo dice: no, yo te traje a esta tierra para algo diferente y para algo más grande. Yo sé que esa es la línea que tú traes, pero cuando tú te encuentras con tu Padre Celestial, Él es capaz de corregir tu propósito y decir: aunque tú crees que naciste para esto, yo te traje para cosas más grandes. Si alguien me está entendiendo, dígame amén, porque no importa si un padre dejó el vacío, tu Padre Celestial nunca te va a abandonar y está hoy aquí diciéndote: tengo planes de bien para ti. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Ese es el Padre Celestial. Pero otra cosa que marca nuestro propósito son las experiencias de nuestra vida. ¿Las qué? Muy bien, las experiencias, las buenas y las malas. Yo soy lo que soy porque a partir de mi vida muchas experiencias me fueron empujando hasta llegar hasta donde estoy. Todavía recuerdo el día que mi pastor me dijo: predique. Yo dije: no, predique. Eso fue un empujonazo, como cuando te subes a un tobogán y no te quieres tirar y ya arriba vienen y te empujan y te tienes que aventar. Así fue. Las experiencias también te conducen a un propósito, pero eso te voy a hablar más adelante. ¿Saben qué más determina nuestro propósito? Nuestro nombre. Otra vez, ¿nuestro qué? El nombre de Jesús en la Biblia se manifiesta de dos formas. Isaías lo llama Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Jesús, ¿qué era? Dios viviendo entre nosotros. Manifestó a través de su nombre su propósito. Tengo un amigo de Pakistán que es pastor, y él me habló mucho de la cultura de ellos porque me llamó mucho la atención cómo funciona en una nación totalmente islámica el evangelio. Y me empezó a explicar bastante de esto, y entre las cosas que me enseñó, en el idioma que ellos hablan, el urdu, el nombre de Jesús solamente lo tiene Jesús. Nadie se llama a Jesús. Y se pronuncia la palabra Jesús. Y este nombre en urdu, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, representa o traduce a nuestro idioma y en todos los idiomas: Jehová es salvación, o Dios es salvación. Note que Jesús, a través de su nombre, manifestó su propósito. Era Dios con nosotros, pero también era Dios salvando a la humanidad. Me estoy explicando hasta ahí con la suficiente claridad. Tu nombre tiene mucho que ver. La pregunta es: ¿usted sabe qué significa su nombre? No, pastor, ni idea. Yo no sé ni por qué me colocaron ese nombre. El nombre es algo tan importante. Cuando yo fui a tener a mis hijos con mi esposa, oramos y buscamos el significado de los nombres de nuestros hijos, y fuimos muy específicos en ponerle sus nombres. Por ejemplo, mi hijo mayor se llama Juan Jerónimo. Juan significa lleno de la gracia de Dios. Jerónimo significa el del nombre sagrado o el que escudriña las escrituras. Hace unos días, era tarde de la noche, yo empecé a escuchar un sonido en mi casa, me levanté, fui a mirar y me encontré a Jerónimo en mi estudio con la Biblia abierta leyendo la palabra. A altas horas de la noche le dije: ¿usted por qué no está durmiendo? Porque mi nombre significa el que escudriña las escrituras. Le encanta leer la Biblia. Yo puse esa marca en su nombre. Anita se llama Ana Sofía. Y cuando colocamos sus nombres, fuimos muy cuidadosos en saber qué significaba y cuál era el comportamiento. Déjeme, por ejemplo, hablarle de mi nombre. Mi nombre, Juan Pablo. Le animo a todos a que hagan este ejercicio. Significa Juan, mire pues, lleno de la gracia de Dios. Juan, según las características de los nombres, dice que es intuitivo, estable, leal a sus efectos. Tiene una gran voluntad y mucha energía, lo cual hace que llegue a las metas que se propone. ¿Es así o no es así su esposo, señorita? Así. Ahora vamos con Pablo. Pablo significa el pequeño. Ahí como que hay un descuadre. No, pero en realidad la palabra pequeño no está hablando de estatura, está hablando de carácter.
Está hablando de sencillez, de humildad, de ser alguien pequeño ante los hombres. De eso significa Pablo. Y Pablo es racional, es franco, es sociable, le gusta sobresalir en las actividades que realiza, se interesa por todo lo que pasa a su alrededor y es de un buen carácter. Usted se va a encontrar cuando vea la descripción de su nombre que tal vez no va a coincidir al 100%, pero en un gran porcentaje la característica de su nombre coincide con usted. ¿Por qué? Porque en su nombre hay propósito para su vida. Pastor, ¿y qué hago si a mí me colocaron ese nombre como a la ligera? No pensaron en mi nombre. Por ejemplo, mi mamá quería que yo fuera bien poderoso y me puso John Power. John Power, ahí va. O me dicen Calambre 3000. No, yo sé que hay gente que tiene nombres raros, pero lo que quiero que escuche es que la Biblia dice en Apocalipsis que cuando lleguemos a la patria celestial, al que venciere, Dios le entregará una piedrecita y en ella tendrá su nuevo nombre. ¿Sabes por qué? Porque no sé qué nombre te puso tu papá, no sé qué nombre te puso tu mamá, no sé qué nombre te pusieron en tu casa, pero cuando tú llegas al propósito de Dios, Dios te llama de acuerdo a lo que Él ve en ti. Hay gente aquí que no se ha dado cuenta. Dios te ve como un adorador. Cuando Dios te ve como un ministro. Cuando Dios te ve como un siervo. Cuando Dios te ve como un guerrero. Cuando Dios te ve como una princesa. Por eso no dejes que otras cosas te marquen. Tu propósito está en la boca de Dios. Alguien dígame amén si lo cree, por favor. Aleluya. Él nos ha dado propósito. Pastor, yo no puedo corregir mi nombre. A mí me colocaron el nombre todo armado ahí, nadie sabe ni qué significa. Pues bien, es muy importante que usted lo identifique y en sus generaciones tenga cuidado. No ponga nombres a la ligera. Ore al Señor y mire los significados para que usted marque esa generación en la bendición del Señor. Ahora, déjeme mostrarle, para que entremos a detallar los principios que le voy a enseñar. ¿Cómo cuidar nuestro propósito? ¿Cómo lograr que no se dañe el propósito de Dios? Primer consejo, ahí va a aparecer en la pantalla, léalo conmigo, 1, 2, 3. Evitando el sufrimiento. Es lo primero que las personas hacen cuando dañan el propósito. Tratan de vivir una vida que evite el sufrimiento. No quiero sufrir, no quiero pasar momentos difíciles. Acompáñeme a la Biblia para que tengamos el soporte de lo que le estoy explicando. Versículo 21 y 22 del capítulo 16. Dice así: Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, eso jamás te sucederá a ti. Me encanta esta expresión, porque aflora la humanidad de Pedro, la humanidad de muchos de nosotros. Cuando Jesús dice me van a matar, me van a tratar muy mal, Pedro dice ven para acá. ¿Cómo vas a decir una cosa de esas? Si tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, eso jamás te puede suceder a ti. Tú no naciste para sufrir, mi Señor. Dios nos libre de eso. Muy parecido a la humanidad de todos nosotros. Hay mucha gente que ha arruinado el propósito de Dios en su vida porque creen que la vida correcta es la vida sin sufrimiento. Y hoy le voy a decir algo. El sufrimiento es parte de la vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. El sufrimiento es parte de la vida. No podemos evitarlo. Supongamos que usted se casa con el amor de su vida, un príncipe azul. O si no le gusta el azul, escarlata, tornasol, rojo, celeste, del color que quiera. Puede ser un ángel caído del cielo, la flor más hermosa del jardín. Eso suena feo, ¿no? La muchacha, la rosa más hermosa del jardín que Dios le dio. Puede ser la mujer de sus sueños, pero eso no significa que en su matrimonio no habrá sufrimiento. El sufrimiento es parte del propósito. Alguien tiene que decirme amén. Escuche esto. Hay un hombre en la Biblia llamado Jacob. ¿Puede repetir ese nombre fuerte a la cuenta de 1, 2, 3? Y Jacob es la mayor explicación bíblica de lo que hace un momento le acabo de enseñar. Nació en un hogar disfuncional.
Porque la Biblia dice que su mamá lo prefería a él y su papá lo prefería a su hermano. O sea, un despelote esa casa. Adicional a esto, a Jacob le ponen un nombre que significa el usurpador o el tramposo. O sea, estaba mal marcado, tenía una mala relación con su papá. Todo estaba orquestado para que la vida de Jacob fuera un fracaso. Pero en medio de ese fracaso, las decisiones de Jacob lo fueron conduciendo por momentos de sufrimiento. Su hermano lo trata de matar y Jacob tiene que salir de la casa de su padre a vivir a la casa de su tío, un tramposo llamado Labán. Y cuando Jacob llega ahí, ya tenía la bendición de Dios, pero tener la bendición de Dios, tener la promesa de Dios, no lo eximió del sufrimiento. Más bien, en medio de ese sufrimiento, Dios empezó a pulir y a cambiar la conducta de Jacob. Él llegó como un tramposo, pero salió como un hombre honesto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento purifica el alma. Qué amén tan flojo ese. Dije, el sufrimiento purifica el alma. Hace unos días iba con mis hijos en el carro y entonces les estaba contando a ellos un poco de la historia de mi vida, porque Jerónimo tiene una costumbre, a ver si sus hijos pequeños también la tienen, y es que se amarra los zapatos, pero se los ahorca, se los aprieta así, hasta que las venas se le paralicen. Le gusta estar apretado, y en esas, apretándose uno de los zapatos, reventó uno de los ojales por donde entra el cordón. Entonces el zapato no le estaba ajustando y empezó a quejarse. Mira, papá, este zapato está malo, cámbiame, este zapato no sirve para nada, zapato de mala calidad. Entonces yo saqué a flote las historias del pasado, como buen papá cuando tiene sus hijos, y le dije: usted no sabe lo que yo he sufrido en la vida. Cuando yo era chiquito, solo tenía 2 pares de zapatos, unos tenis, unas, decimos aquí, zapatillas o unos tenis deportivos, y unos zapatos de cuero de tacón puntudos con 3 mechas ahí que cuando uno pisaba sonaba como un tacón. No más. Ambos zapatos tenían un roto por debajo. Y con eso era que yo andaba. Y yo le dije a Jerónimo: yo pasé momentos difíciles porque en casa no teníamos las posibilidades económicas que ahora tenemos. Yo tenía que esperar para poder recibir unos zapatos. Mi papá no siempre tenía trabajo. A veces pasábamos momentos difíciles. Yo quería que su corazón entendiera que la vida no se resolvía quejándose, sino que se resolvía con agradecimiento, porque había gente que estaba pasando momentos más difíciles que los que él estaba viviendo ahí. Y entonces de repente Anita empieza a llorar y dice: papi, ya no hables más. Estoy tan triste, papi. Sí, para allá, papi. Te voy a comprar unos zapatos. Yo, me hija, no, yo ya estoy bien. Eso es una historia del pasado, Anita, ya. Quedó todo ahí medio resuelto. Pero por muchos días y en muchas ocasiones, en oración, le pregunté al Señor y le dije: ¿por qué la historia de mi vida es tan difícil? ¿Por qué he tenido que pasar momentos de necesidad? ¿Por qué he tenido que pasar momentos de aflicción? ¿Por qué he tenido que crecer con tantos faltantes? No te imaginas cuántas oraciones le hice a Dios sentado ahí en la iglesia, comparándome con la gente que yo veía en el altar, y decía: pero Señor, a este como que le va mejor. Un día hasta me quejé con Dios porque hicieron un evento en la iglesia y todos los predicadores habían sido malos, pero malísimos. El primero que se subió dijo: yo era sicario de Pablo Escobar, mataba y hacía y deshacía. Yo, wow. Se subió otro y decía: yo vivía en la calle, yo era drogadicto y yo estaba en el mundo perdido, pero Dios me cambió. Y la gente, wow, aleluya. Y yo hasta de eso me le quejé a Dios. Yo le dije: Señor, yo no he hecho nada malo. A duras penas con un corta uñas me corté yo mismo. Eso es lo peor que he hecho en la vida. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? Hasta que un día entendí. Dios me dijo: todos y cada uno de tus momentos difíciles yo los puse en tu vida para que aprendas que esos momentos llegaron, pero también se fueron. Que esos momentos entraron a tu vida, pero también desaparecieron. Y los voy a usar para que un día te pares en un lugar y a muchachos exactamente iguales a ti les puedas decir: si Dios lo hizo contigo, también lo va a hacer con ellos. El propósito no te va a quitar el sufrimiento, pero el sufrimiento te va a ayudar a crecer, a avanzar y aprender en la vida. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén en esta noche. No podemos evitarlo.
Yo me iba a casar, estaba recién casado con mi esposa cuando uno de nuestros familiares lanzó la siguiente palabra. Dijo: ahora no van a tener hijos tan rápido. ¡Ja, ja, ja! Traer muchachitos a este mundo a sufrir. ¡Ay, no! ¿Ha escuchado esa frase? Hay otros que dicen: yo no me voy a casar porque yo quiero tener una vida en paz. Yo no quiero sufrir. Tenga mucho cuidado y míreme a los ojos con lo que le voy a decir. Si usted está tomando decisiones para evitar el sufrimiento, lo único que está haciendo es abrirle puertas al sufrimiento, porque no hay forma de evitarlo. El sufrimiento va a estar, es parte del propósito en la vida, y es mejor sufrir en el propósito de Dios que sufrir en el despropósito humano. Déjeme explicárselo. Yo entendí cuando me casé que uno de los propósitos por los cuales Dios me trajo a la vida era para conectar a la gente con Dios. Dios un día me dijo: yo te traje a esta tierra para que cada vez que adores, para que cada vez que prediques, conectes a la gente con mi presencia. Ese es tu propósito, para eso estás vivo. Cuando aprendí eso, mi vida tomó sentido. Cuando entendí eso, mi vida tomó un rumbo, porque ahora sé para qué vivo, ahora sé para qué existo. Pero una de las cosas que Dios me habló en un retiro, recuerdo yo en la ciudad de Bogotá, fue estas. Dios me dijo: yo te he dado tus hijos para que cambien la generación de tu familia. Yo te he dado tus hijos para renovar la generación de tu legado. A mí me dijeron: cuidado con traer niños a sufrir, y Dios me dijo: te di tus hijos para cambiar tu generación. Está escuchando la diferencia del propósito. Mientras que el hombre dice: no vas a sufrir, Dios dice: aunque sufras, voy a levantar de ti una nueva generación. Y por eso hoy te puedo decir, para gloria y honra del Señor, Dios me ha dado unos hijos que han crecido en una familia diferente, en un hogar diferente, con condiciones diferentes, con una vida diferente. Claro que hay momentos difíciles, claro que hay momentos de angustia, claro que hay momentos de dificultad, pero yo aprendí que es mejor sufrir en el propósito que sufrir en el despropósito, porque cuando sufres en el propósito sabes que ese sufrimiento va a dar a luz un fruto de bendición. Pero cuando sufres en el despropósito, lo único que quieres es morirte, que no pase nada, que tu vida desaparezca. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero tomar tu mente, tu corazón, y conducirlo al propósito de Dios, porque ahí, aunque hayan momentos difíciles, vas a tener una vida de plenitud y una vida de bendición, porque Dios dijo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Alguien tiene que alabar al Señor y decirme amén en esta noche. Hay que sufrir, pero no es malo. Ahora, déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra, y es que la gente daña su propósito en segunda instancia cuando ven solo desde el punto de vista humano. ¿Puede leer eso fuerte? 1, 2, 3. Viendo solo desde el punto de vista humano. El versículo 23 es la respuesta de Jesús a Pedro cuando lo llevó aparte. Jesús le dice lo siguiente: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Esto me encanta, porque si hay algo que puede arruinar tu propósito, es que te quedes solo con una versión de los hechos. Es que te quedes con una impresión de los hechos. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a explicar. Hay gente que se enamora, y se enamoran solamente con el punto de vista humano. Entonces el muchacho o la muchacha va al gimnasio y de repente aparece el chino en el gimnasio, musculoso, acuerpado, tremendo. Póngale más a él. Levanta bastante peso, es amable, es cordial, se le acerca y le dice: ¿cómo te queda de linda esa pinta? Y ella dice: ay, gracias. Y de repente al final le dice: ¿te provoca agüita? Y ella dice: gracias. Y le da agua y empiezan el cortejo, y ella está emocionada. El chino se logra averiguar el teléfono de ella y la llama y le escribe y le dice: ¿cómo estás? Y ella dice: bien. Dice: solo quería escribirte para saber cómo está tu vida. Y ella dice: tan lindo, tan atento, pastor. Es una bendición del cielo.
La niña se va para el trabajo y él le escribe a las 3 de la tarde y le dice: ¿ya almorzaste? Y ella responde: ayúdeme. ¿Cómo responde? ¿Cómo así? Que una princesa de Dios a esta hora no ha comido nada. Ya mismo resuelvo el problema. Se va en la moto, llega hasta el trabajo de la muchacha y se baja con 3 buñuelos y una avenita alpina con canela. Se la deja ahí y se va. Ni siquiera se la entrega, y eso más le toca el corazón a ella, porque ella dice: fue capaz de venir hasta acá y ni siquiera me vio, solo me trajo la comida. Está enamorada, el muchacho la está cautivando y ella fácilmente se confunde. Dice: he encontrado al amor de mi vida. Así era que yo lo necesitaba. Bueno, bonito, amable, buena gente. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Muchachos, por favor, colóquenme en el versículo nuevamente ahí, el versículo 23, porque esto es bien importante. Versículo 23, vamos a leerlo, a ver si me lo ponen ahí. Dice: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa. Míreme a los ojos. ¿Qué es una trampa? Una trampa es un sistema que parece inofensivo, pero no lo es. Una trampa es un sistema que funciona con algo atractivo. Te tengo el negocio de la vida. Sí. Tú metes una plata, y esa plata te va a dar unos rendimientos altísimos. ¿En serio? ¿Y qué más hay que hacer? Nada más, solo eso. Y ya. Y tú dejas tu platica ahí, y cuanto más metas, más te produce, ¿verdad? Y se van corriendo y dicen: Señor, he encontrado la bendición. Gracias, Padre Celestial. Esa vaina es una trampa. Usted va, le echa mano al queso, y cuando lo atrapa, la trampa lo sella a usted, y ahí quedó aprisionado. ¿Cuántas personas dañaron su propósito porque cayeron en la trampa del enemigo? ¿Cuál es la trampa? Vea, mire eso tan chévere que se ve. Nadie se va a dar cuenta. Hágale. A fin de cuentas, ustedes ya se van a casar, forniquen, no pasa nada. Y usted, ay, sí, y le echaste mano al queso. Y ahora esa trampa te tiene aprisionado, te tiene infeliz. ¿Sabes por qué? Porque viste las cosas desde el punto de vista humano. ¿Cuál es el punto de vista humano? Eso no es malo, todo el mundo lo hace. Mira a la gente, mira a los demás. Este también cayó, este también vive de la misma manera. Hoy te quiero decir algo: mientras hagas lo que todo el mundo hace, no vas a poder caminar en el propósito de Dios. Para poder cuidar el propósito de Dios, antes de decir sí, antes de meterte, antes de aceptar, pregúntate: ¿qué piensa Dios de esto? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Está de acuerdo? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Cuántos problemas ahorraríamos si ante las oportunidades de la vida vemos las cosas no solamente desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios? Míreme a los ojos y escuche esto. Yo estoy completamente convencido que sus más grandes equivocaciones, que las cosas de las cuales hoy usted se arrepiente y usted dice: pastor, yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera dicho que sí, yo no hubiera llegado a ese lugar, no hubiera entrado, son las cosas en las que hiciste, miraste, caminaste o te determinaste solo por el punto de vista humano. Pedro se concentró en el dolor y dijo: el dolor hay que evitarlo. No podemos llegar allá, no podemos entrar hasta allá, Jesús. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Pedro recibe a Jesús diciéndole: lo que tú estás haciendo es una trampa. ¿Y sabe por qué es una trampa? Porque el ser humano te quiere vender la idea de que todo es fácil, de que todo es sencillo, de que no hay sufrimiento, de que no hay dolor, de que es sencillo, de que es fácil, de que lo vas a lograr, de que todo el mundo lo hace, de que todo el mundo puede. Pero te vas a dar cuenta que en Cristo, aunque es un poco más difícil, aunque es un poco más complejo, aunque es un poco más lento, vas a ir seguro en la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo le dijo: usted fue que
primero me entendió Pedro. Yo le dije que me iban a maltratar, yo le dije que me iban a tratar mal, yo le dije que me iban a castigar, yo le dije que me iban a herir, les dije que me iban a matar, pero también les dije que al tercer día iba a resucitar. Y eso es ver las cosas como Dios las ve. Hay sufrimientos que están en tu vida y tú dices: pastor, esto es muy duro. Míralo como Dios lo ve. ¿Sabes cómo Dios lo ve? Dios lo ve con un inicio y también lo ve con un final. Dios lo está viendo como algo que te va a pulir, pero también como algo que te va a transformar. Dios dijo: te metí ahí, pero también te voy a sacar. Mira las cosas como Dios las ve y vas a caminar en su bendito propósito. Alguien tiene que decirme amén en esta noche si me está entendiendo. Mira las cosas como Dios las ve. Todo nos ayuda para bien, todo. Pero déjame terminar con lo tercero y último, y es esto: el tercer error que comete una persona que atrofia su propósito es este. Ahí está: negándose a seguir a Cristo. Mire lo que dice la palabra. Después de Jesús pegarle semejante regaño a Pedro, le lanzó la siguiente frase a todos. Versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si trata de aferrarse a la vida, la perderá. Pero si entrega su vida por mi causa, la salvará. Qué tremenda forma la de Jesús dirigirse a sus discípulos. Y les dice: muchachos, ¿saben de qué se trata esto? Si ustedes me quieren seguir, tienen que abandonar ese egoísmo, tomar la cruz y venir en pos de mí. Muchachos, esto no te lo estoy hablando por que lo aprendí, porque lo leí, porque Dios me lo mostró simplemente en su palabra. Lo que te estoy hablando ahora es algo que yo experimenté con mi propia vida. Yo encontré mi propósito cuando empecé a seguir a Jesús. Yo descubrí que Dios podía hacer cosas grandes en mi vida cuando empecé a seguir a Cristo. Es muy probable que esta generación conozca y sepa qué es un GPS. Un GPS o un GPS es un sistema que tiene una particularidad. Tú marcas una dirección y el GPS te traza, o el GPS te traza una ruta, te traza un destino, un camino. Y tú no lo conoces, ni sabes por dónde te vas a meter. Pero sabes que si sigues la dirección que el GPS te está trazando, vas a llegar a tu destino. Escúchame lo que te voy a decir. Cristo es como ese GPS o ese GPS para tu vida. Cuando tú llegas a Él, Él te dice: tengo un plan para ti. Señor, ¿y cómo hago? Solo sígueme, sigue esta ruta. Y usted arranca, usted dice: Señor, yo no sé ni por dónde voy a ir. Hace un tiempo una hermana me invitó a predicar a su finca y me mandó un audio de 7 minutos dándome las indicaciones de cómo llegar. La finca quedaba allá en la última montaña de Cali. O sea, después de esa montaña ya se llama Buenaventura, lejos. Y me manda un audio de 7 minutos explicándome. Me explicó con lujo de detalles: pastor, usted encuentra una casa, después hay unas piedras, después hay un árbol, ahí cantan 3 pajaritos, por ahí corren 3 gallinas. Y lo peor es que yo estaba escuchando ese audio en mi casa. Y pasa por ahí, después va a haber esta casa, una casa de color. Y yo escuchaba eso, yo no lograba entender el camino. ¿Por qué? Porque no estaba en él. Entonces le dije: hagamos algo, hermana, mándeme la ubicación y yo llego. Listo, mi paz. Me mandó la ubicación, puse el GPS y arranqué. Y me fui. Mire, yo ni sabía por dónde iba, pero sabía que iba a llegar. Y yo estaba muy contento con mi GPS. Que doble por ahí. Y me aparecía hasta que llegué a mi destino. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando tú decides seguir a Cristo, Él te va a conducir por tu propósito.
¿No te has dado cuenta que desde que estás en Cristo hay cosas que has perdido y hay cosas que has ganado, pero todas te han llevado a un destino mejor? ¿No te has dado cuenta que cada vez que estás en Cristo tú llegas y dices, ¿qué es esto? Yo ni entiendo por dónde estoy, Señor, ¿y para qué me metiste aquí? Dios dice, todavía no lo vas a entender, pero luego te vas a dar cuenta por qué estás pasando por este dolor. Todavía no vas a comprender por qué perdiste eso, pero luego me lo vas a agradecer, porque si no hubieras perdido eso, no te hubieras movido hacia este lugar. Quiero que escuches esto: seguir a Cristo no significa que no habrá sufrimiento. Seguir a Cristo significa que aunque haya dolor, Él no te va a soltar de su mano y te va a decir, es que yo te voy a conducir a algo mejor, mijo. Si no era con este dolor, no soltabas ese ídolo. Si no era con ese dolor, no terminabas esa relación. Si no era con ese dolor, no terminabas con esos malos hábitos. Pero no te preocupes, si tú me sigues a mí, te voy a llevar a algo mejor. Por eso Cristo le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme. ¿Y sabes qué pasó con los seguidores de Cristo? Todos llegaron al supremo llamamiento, a la gloria eterna, a la patria celestial. Dios va a hacer algo grande contigo en la tierra, pero si hay un propósito por el que vale la pena vivir, es por encontrarnos con Él cara a cara. Abandona lo que tengas que abandonar y vuelve a seguir a Cristo. Alguien dígame amén, por favor, en esta noche. Ese es el propósito de nuestra vida. Y de estas tres cosas, ¿cuáles hemos dejado que interfieran en nuestro propósito? Hemos sido de esos que vivimos para evitar el sufrimiento, sin saber que Dios lo usa para cambiarnos y para transformarnos. Quiero una vida perfecta, sin dolor, sin... Dios dice, no, al contrario, si es el dolor el que te va a ayudar, no lo evites. En lugar de evitarlo, busca la manera de no sacarme de tu vida, porque la palabra de Dios y su presencia son medicina en los momentos más difíciles de la vida. ¿Alguien me está escuchando aquí? Segundo, hemos visto las cosas solamente desde el punto de vista humano, o las hemos visto como Dios las ve. Hoy es una buena noche para decirle, Señor, a ver, yo estoy viendo esto bien feo, pero ¿cómo lo ves tú? Yo estoy viendo estas ruinas horribles, como esos constructores y esos arquitectos que llegan a un lote desbaratado y uno dice, no, eso hay que se va a hacer ese poco de basura, y el arquitecto dice, basura. Usted no está alcanzando a ver lo que yo puedo construir en este lugar. Lo mismo ve Dios cuando encuentra las ruinas de tu vida. Y Él dice, de ese sufrimiento que usted cree que no va a salir nada, usted no se imagina lo que yo voy a hacer con ese lote que quedó vacío. Usted no se imagina lo que yo voy a edificar con esas ruinas que usted cree que no sirven para nada. No miremos las cosas solamente como nuestra humanidad lo dicta. Miremos las cosas como Dios las ve. Y por último, ¿cuántos de nosotros, por salir corriendo detrás de nuestros sueños, dejamos de correr detrás de Cristo? A los sueños se llegan siguiendo a Cristo. Por eso te desconectas, te sientes vacío. Pero una vez te mantienes conectado a Él, a veces no vas a entender, Señor, esto es un barranco, esto son unas trochas, este carro aquí no va a salir. Dios dice, tranquilo, que usted va en la dirección correcta, porque me estás siguiendo a mí, y yo no te voy a llevar a la perdición, yo te voy a llevar a tu propósito. Eso es distinto. Todo aquel que en esta noche dice conmigo, pastor, yo necesito volver a cuidar, volver a proteger mi propósito, voy a pedirle que se coloque sobre sus pies, por favor. Todo aquel que dice, pastor, yo sé que se siente llegar a ese punto que hace un momentito describiste. Ese punto de sentir que tienes todo y a la vez no tienes nada. Ese punto de sentir que vives y respiras y existes y trabajas, pero en realidad no hay una meta clara por la cual
valga la pena estar. Yo quiero que este año que viene sea el año donde Dios te permita alcanzar tu propósito. ¿Alguien me escuchó aquí? Sea el año donde Dios te permita llegar a ese destino que Él trazó para ti. Cuando logras alcanzar esa meta, vas a ser verdaderamente feliz. Y quiero de manera muy especial que si hay alguien aquí, esta es una oración diferente. Y es la oración por aquellos que dicen, ¿sabe algo, pastor? Yo quisiera que la vida mía se recalcule. Quisiera que Dios corrija el GPS de mi vida y quiero volverlo a seguir. Y usted va a hacer un acto de fe. Todo el que necesite esa oración, quiero que venga aquí al altar. Que sea el altar en esta noche. Que sea este lugar en esta noche el sitio donde Dios recalcule, redireccione y vuelva a marcar tu destino. Levanta tus manitos y cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias. Voy a pedirle a mis líderes que vengan acá, amor. Ven, vamos a orar. Quiero que empiecen a orar y a ministrar, por favor. Cada personita que ha llegado hasta este altar, levanten sus manitos, los que están aquí adelante. Quiero que le pidas al Señor con toda tu alma y dile, Señor, yo no puedo seguir así como un barco a la deriva. No puedo seguir así, Señor, sin saber hacia dónde voy a ir. Yo necesito que tú me lleves a ese destino. Yo necesito que tú me puedas conducir a ese punto de bendición. Vamos, levanta tus manitos, empecemos a orar, muchachos. Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego, recalcula, Señor, el destino de ellos. Que hoy, Señor, se pueda cumplir en ellos en el nombre de Jesús. Que esa palabra que hoy ellos han recibido, en donde les has dicho en este altar, vas a volver, vas a cuidar lo que tengo para ti. Es que no reservé tu vida ni traje tu vida para cosas sencillas. Deja de pensar que la solución es tu muerte. Deja de pensar que la solución es abandonar todo. Deja de pensar que la solución es no sufrir. Claro que habrá sufrimiento, claro que habrá llanto, claro que habrá dolor, pero es que tú no estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. La presencia del Rey de Reyes te va a acompañar donde quiera que vayas. Por eso dile conmigo, Espíritu Santo, vuelve a conectar mi vida a ese propósito. Vuelve a conectar mi vida a ese destino. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada persona que llegó al altar. Bendigo cada persona que está postrada en su casa, que está recibiendo esta oración y dice, pastor, mi alma necesitaba esta palabra. Mi vida necesitaba entender que yo no estoy aquí a la deriva, que yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, que tú me trajiste con un propósito y ese propósito lo voy a alcanzar solo si decido ir en pos de tus pasos, solo si decido ir en pos de tu voluntad. Padre, yo te doy muchas gracias y bendigo cada persona. Hoy imponemos manos sobre ellos y declaro, Padre Celestial, en tu nombre que los levantas, en tu nombre que los fortaleces, en tu nombre que los vivificas, porque grandes cosas harás en su vida y en su futuro, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decir un fuerte amén. Alguien tiene que decir un fuerte amén. Alguien tiene que aplaudir fuerte al Rey de Reyes. Vamos y dile, Señor, llénanos, llénanos, llénanos en el nombre de Jesús.